Una niña pobre va todos los días al aeropuerto sosteniendo una foto. Un joven multimillonario, curioso al verla tantas veces, pregunta, ¿por qué siempre vienes aquí? Ella responde, mi mamá dijo que un día mi papá volvería. Cuando ella muestra la foto, él se derrumba y comienza a llorar sin parar. El aeropuerto internacional de la capital era un hervidero constante, un microcosmos de la humanidad en perpetuo movimiento. Llegadas y salidas, abrazos de bienvenida y lágrimas de despedida, el anuncio metálico de los vuelos y el rodar incesante de las maletas componían la sinfonía diaria de aquel lugar. Para la mayoría era un punto de tránsito, una puerta de entrada o salida a otros mundos, a otras vidas, pero para Sofía, una niña de apenas 7 años, menuda y de ojos grandes y observadores, el aeropuerto era algo más. Era un santuario de esperanza, un lugar de espera paciente, casi ritual. Todos los días, sin faltar uno, después de ayudar a su abuela a vender las pocas flores que cultivaban en su pequeño patio trasero en el mercado del barrio humilde donde vivían, Sofía tomaba el viejo autobús que la dejaba cerca del imponente edificio de cristal y acero. Con su vestido sencillo, remendado con esmero por las manos artríticas de su abuela, y sus sandalias gastadas, se sentaba en uno de los bancos menos concurridos de la sala de llegadas internacionales. En sus manitas pequeñas, siempre aferraba con cuidado una fotografía algo arrugada y descolorida por el tiempo. Era su tesoro más preciado, el único vínculo tangible con un pasado que apenas recordaba y un futuro que anhelaba con todas sus fuerzas. No pedía dinero, no molestaba a nadie. Simplemente se sentaba allí en silencio durante horas observando a la gente que llegaba. Escudriñaba cada rostro masculino que cruzaba las puertas automáticas, comparándolo con la imagen borrosa de la fotografía. Buscaba una mirada, una sonrisa, un gesto que le resultara familiar, que encajara con las historias que su madre le había contado antes de marcharse, antes de que la vida se volviera tan difícil, tan solitaria. Un día, mi amor, le había dicho su madre, con lágrimas en los ojos la última vez que la vio, tu papá volverá. Volverá por nosotras y nos llevará lejos de aquí, a un lugar donde seremos felices. Espéralo, Sophie. Espéralo siempre en el lugar donde los aviones llegan de muy lejos, porque él vendrá en uno de ellos. Sofía no entendía muy bien por qué su papá se había ido, ni por qué su mamá también tuvo que marcharse poco después, dejándola al cuidado de su abuela, una mujer buena y cariñosa, pero ya muy mayor y con la salud quebrantada. Solo sabía que su mamá le había hecho una promesa, y ella, con la fe inquebrantable de los niños, se aferraba a esa promesa como a un salvavidas en medio de un mar de incertidumbre. La gente del aeropuerto ya la conocía. Los guardias de seguridad, al principio recelosos, habían terminado por acostumbrarse a su presencia silenciosa y melancólica. Las empleadas de limpieza a veces le ofrecían un vaso de agua o alguna galleta sobrante. Incluso algunos viajeros frecuentes habían reparado en aquella niña de ojos tristes que siempre sostenía una fotografía, pero nadie se había atrevido a preguntarle el porqué de su extraña rutina. Hasta que un día apareció él. Se llamaba Alejandro de Alba, un joven multimillonario, heredero de un vasto imperio empresarial que abarcaba desde la tecnología hasta las finanzas. A sus 28 años, Alejandro era la personificación del éxito, atractivo, inteligente, implacable en los negocios y con un aura de poder y sofisticación que hacía girar cabezas donde quiera que fuera. Viajaba constantemente por todo el mundo, cerrando tratos, expandiendo su conglomerado, viviendo una vida de lujo y jet set que para la mayoría era solo un sueño inalcanzable. Su jet privado acababa de aterrizar, procedente de una importante reunión de negocios en Nueva York. Mientras caminaba por la terminal, seguido de cerca por su séquito de asistentes y guardaespaldas, sus ojos, acostumbrados a escrutar balances financieros y contratos millonarios, se posaron en la figura menuda de Sofía, sentada en su banco habitual, con la fotografía entre las manos. No era la primera vez que la veía. En sus frecuentes viajes, la había observado de reojo en varias ocasiones. Al principio, pensó que era hija de algún empleado del aeropuerto, o quizás una niña perdida esperando a sus padres, pero su presencia constante, siempre en el mismo lugar,
siempre con la misma expresión de espera paciente, había comenzado a intrigarle. Había algo en ella, una tristeza profunda, una soledad casi palpable, que contrastaba con la inocencia de su edad y que, de alguna manera inexplicable, lo conmovía. Alejandro no era un hombre dado a la compasión fácil. La vida le había enseñado a ser duro, a desconfiar, a protegerse. Pero aquella niña tenía algo que le recordaba a una parte olvidada de sí mismo, a una vulnerabilidad que creía haber sepultado bajo capas de éxito y frialdad. Ese día, por un impulso que ni él mismo entendía del todo, decidió romper su propia regla de no involucrarse en los problemas ajenos. Mientras sus asistentes se adelantaban para ocuparse del equipaje y el transporte, él se desvió ligeramente de su camino y se acercó al banco donde estaba sentada Sofía. La niña, al ver acercarse a aquel hombre alto, elegante y rodeado de un aura de poder, se encogió un poco temerosa. Estaba acostumbrada a ser invisible para la gente como él. «Hola», dijo Alejandro, su voz sorprendentemente suave, intentando no asustarla. «Disculpa que te moleste. Me llamo Alejandro». Sofía lo miró con sus grandes ojos, una mezcla de sorpresa y recelo en ellos. «Hola, señor», respondió en voz baja. «He notado que vienes mucho por aquí», continuó Alejandro, sentándose a una distancia prudente en el mismo banco. «Casi todos los días, me parece, y siempre te veo sentada aquí esperando. Si no es mucha indiscreción, ¿puedo preguntarte por qué siempre vienes al aeropuerto? ¿Estás esperando a alguien?» Sofía lo miró un instante dudando. Su abuela le había advertido que no hablara con extraños, pero aquel hombre, a pesar de su aspecto imponente, tenía una mirada amable, unos ojos que parecían esconder una tristeza similar a la suya. «Sí, señor», respondió finalmente, su vocecita apenas un susurro. «Estoy esperando a mi papá». Alejandro sintió una punzada de algo que no supo identificar. ¿Una niña tan pequeña esperando sola a su padre en un aeropuerto? ¿Y tu papá? ¿Sabe que lo estás esperando aquí? ¿Te dijo que vendría a buscarte?» Sofía asintió con la cabeza, aferrando con más fuerza la fotografía entre sus manos. «Mi mamá me dijo que él volvería un día, que vendría en un avión de muy lejos y que lo esperara aquí. Ella también se fue de viaje hace mucho tiempo y no ha vuelto, pero sé que mi papá sí vendrá». Mi mamá no me mentiría. Las palabras de la niña, cargadas de una inocencia y una fe conmovedoras, golpearon a Alejandro con una fuerza inesperada. Recordó su propia infancia, la ausencia de un padre al que apenas conoció, la lucha de su propia madre por sacarlo adelante sola. Una oleada de empatía lo invadió. «Ya veo», dijo intentando mantener la voz neutra, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. «¿Y tienes alguna foto de tu papá? Para saber a quién estás esperando». Sofía asintió con entusiasmo. Aquella era la pregunta que siempre esperaba, la que le daba la oportunidad de compartir su tesoro, de mostrarle al mundo la razón de su esperanza. Con manos temblorosas, le tendió la fotografía a Alejandro. «Esta no es de mi papá, señor», aclaró. «Es de mi mamá. Ella me dijo que cuando mi papá la viera, la reconocería enseguida, y así sabría que yo soy su hija». Alejandro tomó la fotografía con cuidado. Era una imagen pequeña, en blanco y negro, con los bordes doblados y la superficie algo borrosa por el paso del tiempo y el manoseo constante. Mostraba el rostro sonriente de una mujer joven, de cabello oscuro y ojos grandes y expresivos, con una belleza natural y una dulzura que traspasaban la pátina del tiempo. Al principio, Alejandro la miró con una curiosidad amable, la misma que le dedicaría a la foto de cualquier desconocido. Pero a medida que sus ojos se enfocaban en los rasgos de la mujer, en la forma de su sonrisa, en el brillo de su mirada, una sensación extraña comenzó a invadirlo. Una sensación de familiaridad, de un reconocimiento vago y perturbador, como si estuviera viendo un fantasma de un pasado lejano y olvidado. Frunció el ceño intentando recordar. ¿Dónde había visto antes esa cara? Esa sonrisa no podía ser. Era imposible. Y entonces, un detalle, un pequeño lunar casi imperceptible junto a la comisura de los labios de la mujer, hizo que todos los recuerdos, todas las emociones reprimidas durante años, volvieran a él de golpe, con la fuerza de un tsunami. El aire abandonó sus pulmones. La fotografía tembló en sus manos.
Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que el mundo entero se detenía. Un frío helado le recorrió la espalda, erizándole la piel. Esa mujer, esa sonrisa, ese lunar, no podía ser ella, pero lo era. Era Laura, su primer amor, el amor de su juventud, la mujer a la que había amado con toda la pasión y la inocencia de sus 20 años. La mujer a la que había abandonado, a la que había dejado atrás cuando la ambición y los negocios de su familia lo habían alejado de ella, de sus sueños compartidos, de la vida sencilla que habían planeado juntos. Laura, a la que no había vuelto a ver en casi una década. Laura, cuyo recuerdo había intentado sepultar bajo capas de éxito y de cinismo, pero que seguía doliendo en algún rincón olvidado de su corazón. Y ahora su rostro lo miraba desde aquella fotografía descolorida, en las manos de una niña que decía estar esperando a su padre. Una niña que... Alejandro levantó la vista hacia Sofía, que lo miraba con expectación, ajena al torbellino que se desataba en su interior. La observó con atención por primera vez, no como a una niña desconocida, sino como a... Vio sus ojos grandes y observadores, los mismos ojos de Laura. Vio la forma de su nariz, la delicadeza de sus rasgos, incluso un pequeño hoyuelo en la barbilla que también era de Laura, y entonces lo comprendió todo, con una claridad tan brutal, tan dolorosa, que lo dejó sin aliento. Sofía no era solo una niña esperando a su padre. Sofía era su hija, la hija de Laura, la hija que nunca supo que existía. La realidad lo golpeó con la fuerza de un tren descarrilado. Se llevó una mano al pecho, intentando respirar, intentando asimilar aquella revelación que lo había dejado completamente destrozado. Las lágrimas, esas lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo, que creía haber olvidado cómo derramar, comenzaron a brotar de sus ojos sin control. Lágrimas de shock, de incredulidad, de un dolor agudo y profundo por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas, por el daño irreparable que su abandono había causado. Y entonces, Alejandro de Alba, el multimillonario, el hombre de negocios implacable, el heredero de un imperio, se derrumbó. Allí mismo, en aquel banco del aeropuerto, frente a aquella niña que lo miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación, comenzó a llorar como un niño, con sollozos desgarradores que sacudían todo su cuerpo, con un dolor tan inmenso que parecía que iba a partirlo en dos. Lloraba por Laura, por Sofía, por sí mismo, por todos los años de ausencia, de silencio, de una felicidad que podría haber sido y que él, por su propia ceguera, por su propia cobardía, había dejado escapar. Sofía observaba al hombre elegante con una mezcla de desconcierto y una creciente alarma. Nunca había visto a un adulto llorar de esa manera, con tanta desolación, con un dolor tan palpable que casi podía tocarse. Al principio, pensó que quizás la fotografía de su mamá le había recordado a alguien que le había traído alguna tristeza del pasado, pero la intensidad de su llanto, la forma en que su cuerpo se sacudía con los sollozos, le decían que era algo más, algo mucho más profundo y personal. Instintivamente, y a pesar del miedo que comenzaba a sentir, Sofía hizo lo único que sabía hacer cuando alguien estaba triste: ofrecer consuelo. Con su manita pequeña y un poco sucia, tocó tímidamente el brazo del hombre. Señor Alejandro, ¿está usted bien?, preguntó su vocecita apenas un susurro. ¿Le duele algo? ¿Quiere que llame a alguien? Alejandro levantó la cabeza, su rostro bañado en lágrimas, sus ojos enrojecidos y llenos de una angustia que Sofía nunca había visto en nadie. La miró, pero era como si no la viera, como si su mirada estuviera perdida en un abismo de dolor y de recuerdos. Intentó hablar, pero solo un gemido ahogado salió de sus labios. Volvió a cubrirse el rostro con las manos, sus hombros temblando violentamente. La escena no pasó desapercibida para los asistentes y guardaespaldas de Alejandro, quienes, al ver a su jefe en aquel estado, se acercaron rápidamente, con expresiones de alarma y confusión. «Don Alejandro, ¿qué sucede? ¿Se encuentra bien?», preguntó uno de ellos, un hombre de aspecto serio y eficiente que parecía ser su mano derecha, pero Alejandro no respondía. Seguía sumido en su llanto, ajeno a todo lo que lo rodeaba. Los guardaespaldas intercambiaron miradas preocupadas.
Nunca habían visto a su jefe, el hombre de acero, el magnate imperturbable, en un estado de vulnerabilidad tan extremo. No sabían qué hacer, cómo reaccionar. Sofía, a pesar de su corta edad y de su propia confusión, sintió una oleada de protección hacia aquel hombre que lloraba como un niño. Se interpuso entre él y sus asistentes, como si quisiera protegerlo de sus miradas curiosas. Creo que está muy triste, dijo dirigiéndose a los hombres con una seriedad impropia de sus años. A lo mejor necesita estar un poquito solo, o un vaso de agua. El asistente principal la miró con extrañeza, como si apenas reparara en su presencia. ¿Y tú quién eres, pequeña? ¿Qué ha pasado aquí? Yo soy Sofía. ¿Y él? Él es el señor Alejandro. Estábamos hablando y yo le mostré una foto de mi mamá. Y entonces él se puso a llorar mucho. El asistente frunció el ceño, sin entender. Miró la fotografía, que había caído al suelo junto al banco. La recogió y la observó con atención. Era el rostro de una mujer joven, bonita, pero desconocida para él. No entendía qué podía tener aquella imagen para provocar una reacción tan desmesurada en su jefe. Mientras tanto, Alejandro, con un esfuerzo visible, comenzaba a recuperar un mínimo de compostura. Sus sollozos se hicieron menos intensos, aunque las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Levantó la vista y miró a Sofía, y esta vez su mirada estaba llena de una emoción indescriptible, una mezcla de dolor, de asombro, de un reconocimiento que lo atravesaba como una daga. Tú eres, comenzó a decir, su voz ronca y quebrada. Eres hija de Laura, ¿verdad? Sofía lo miró con sorpresa. ¿Conoce a mi mamá? ¿Conoce a Laura? Alejandro asintió lentamente, incapaz de articular palabra. Volvió a mirar la fotografía y luego a Sofía, comparando los rasgos, buscando las similitudes, confirmando lo que su corazón ya sabía con una certeza dolorosa. Sí, era ella. Era la hija de Laura, su hija. Tenemos que hablar, Sofía, logró decir finalmente, su voz apenas un susurro, pero no aquí, no ahora. Se puso de pie con dificultad, todavía temblando. Miró a su asistente. Ramón, cancela todas mis citas, necesito irme a casa y lleva a la niña contigo. Con mucho cuidado. Ella vendrá conmigo. Ramón, el asistente, lo miró con asombro, pero no se atrevió a cuestionar la orden de su jefe, por más extraña que pareciera. Asintió con la cabeza y se dispuso a organizar el traslado. Sofía no entendía muy bien lo que estaba sucediendo. Aquel hombre elegante y poderoso conocía a su mamá, y ahora quería llevarla con él. Sintió una mezcla de miedo y una extraña expectación. ¿Sería él? ¿Sería él el papá que tanto había esperado? Pero si era así, ¿por qué lloraba tanto? ¿Por qué parecía tan triste? El viaje en el lujoso coche de Alejandro fue silencioso y tenso. Sofía iba sentada al lado de Ramón, en el asiento trasero, mientras Alejandro iba adelante junto al chofer, con la mirada perdida en la ventanilla, sumido en sus propios pensamientos. De vez en cuando, la miraba por el espejo retrovisor, y en sus ojos, Sofía veía una tristeza tan profunda que le encogía el corazón. Llegaron a una mansión impresionante, una de esas casas gigantescas que Sofía solo había visto en las películas, rodeada de jardines inmensos y muros altos que la separaban del resto del mundo. Se sentía como si hubiera entrado en un sueño, en un cuento de hadas. Pero la expresión de dolor en el rostro de Alejandro le recordaba que aquello era muy real. Una vez dentro, en un salón suntuoso lleno de muebles caros y obras de arte, Alejandro le pidió a Ramón que los dejara solos. Luego se sentó en un sofá de terciopelo y le indicó a Sofía que se sentara frente a él. La niña obedeció, sus pequeñas manos aferradas a la fotografía de su madre, su único tesoro, su única conexión con el pasado. Alejandro la miró durante un largo rato, como si intentara memorizar cada detalle de su rostro, como si quisiera encontrar en ella todas las respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Sofía, comenzó finalmente, su voz más calmada ahora, pero todavía cargada de una emoción contenida. Necesito que me cuentes todo sobre tu mamá, sobre Laura. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Por qué te dijo que esperaras a tu padre en el aeropuerto? Sofía lo miró con sus grandes ojos
y con la inocencia y la sinceridad de una niña, comenzó a contarle su historia. Le habló de su mamá, de lo buena y cariñosa que era, de cómo siempre le sonreía aunque estuviera triste. Le contó de las historias que le narraba sobre un papá valiente y bueno que algún día volvería por ellas. Le habló de la enfermedad que poco a poco fue consumiendo a Laura, de cómo tuvo que dejar de trabajar, de cómo se fueron quedando sin dinero, sin comida. Le contó de la promesa que Laura le hizo antes de irse al cielo, como le había dicho su abuela, la promesa de que su papá vendría a buscarla al aeropuerto. Mientras Sofía hablaba, Alejandro escuchaba en silencio, cada palabra una nueva puñalada en su corazón. El dolor, la culpa, el arrepentimiento lo consumían por dentro. Se dio cuenta de la magnitud de su error, de las consecuencias devastadoras de su abandono. Laura, su Laura, había sufrido, había luchado sola, había muerto esperando un regreso que nunca se produjo, y había dejado atrás a una hija, a su hija desamparada, aferrada a una promesa vana. Cuando Sofía terminó de hablar, las lágrimas volvían a rodar por las mejillas de Alejandro. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, eran también lágrimas de una vergüenza profunda, de un remordimiento que lo acompañaría por el resto de sus días. «Oh, Dios mío», susurró, cubriéndose el rostro con las manos. «Laura, Sofía, ¿qué he hecho?». Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro del salón, como un animal enjaulado. Se sentía atrapado, asfixiado por la culpa. Se detuvo frente a un gran ventanal que daba al jardín y miró su propio reflejo en el cristal. Vio a un hombre exitoso, poderoso, millonario, pero también vio a un cobarde, a un egoísta, a un hombre que había destruido la vida de la mujer que amaba y había abandonado a su propia hija. Se giró hacia Sofía, que lo miraba con una mezcla de miedo y compasión. Se arrodilló frente a ella, y por primera vez en su vida Alejandro de Alba, el magnate, el hombre que nunca se doblegaba ante nadie, se sintió verdaderamente humilde, verdaderamente pequeño. «Sofía», dijo tomándole las manitas entre las suyas, «hay algo que tengo que decirte, algo muy importante, algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». La niña lo miró con atención, sus grandes ojos fijos en él. «Tu mamá, Laura, ella y yo nos conocimos hace muchos años, éramos muy jóvenes y nos queríamos mucho, muchísimo. Soñábamos con un futuro juntos, con una familia». Hizo una pausa, luchando contra la emoción que amenazaba con ahogarlo. «Pero yo fui un cobarde, Sofía, un estúpido. Dejé que otras cosas sin importancia, se interpusieran entre nosotros. El dinero, la ambición, las presiones de mi familia. Me alejé de ella, la abandoné y cometí el error más grande de mi vida». Las lágrimas volvían a asomar a sus ojos. Nunca supe de ti, Sofía. Te juro que no lo sabía. Si lo hubiera sabido, todo habría sido diferente. Hubiera vuelto por ustedes, hubiera luchado por ustedes, pero fui un ciego, un egoísta. Y ahora es demasiado tarde para Laura». Sofía escuchaba en silencio, intentando comprender aquellas palabras confusas y dolorosas. Veía el sufrimiento en el rostro de aquel hombre, y a pesar de su corta edad, intuía que estaba presenciando un momento crucial, un momento que cambiaría su vida para siempre. «Pero no es demasiado tarde para ti, Sofía», continuó Alejandro, su voz temblorosa pero firme. «No es demasiado tarde para que yo intente al menos reparar un poco del daño que he causado». La miró a los ojos, y en su mirada había una súplica, una desesperación, pero también una determinación inquebrantable. «Sofía, yo soy ese hombre de las historias de tu mamá. Yo soy tu padre». La revelación cayó en la habitación como una bomba. Sofía se quedó inmóvil, sus ojitos muy abiertos, intentando asimilar aquella noticia increíble, aquella verdad que tanto había anhelado y que ahora, de repente, se le presentaba de la manera más inesperada y dolorosa. Su papá, aquel hombre elegante y triste que lloraba frente a ella, era su papá. El papá que había esperado durante tanto tiempo en el aeropuerto, aferrada a una fotografía y a una promesa. Una mezcla de emociones la invadió. Sorpresa, incredulidad, una alegría tímida que luchaba por abrirse paso entre la confusión y el miedo. Miró a Alejandro, a ese hombre que ahora se presentaba como su padre,
y vio en sus ojos un amor y un arrepentimiento tan profundos que la conmovieron hasta lo más hondo de su ser. Y entonces Sofía, la niña que había aprendido a ser fuerte en la soledad de la calle, la niña que había esperado con una fe inquebrantable, hizo lo único que su corazón le dictaba en aquel momento. Extendió sus bracitos y rodeó el cuello de Alejandro en un abrazo torpe pero lleno de un anhelo y un perdón infinitos. «Papá», susurró, y la palabra, pronunciada por primera vez, sonó como la melodía más dulce para los oídos de Alejandro. Él la abrazó con todas sus fuerzas, llorando abiertamente ahora, sin vergüenza, sin reservas. Lloraba por el pasado perdido, por el presente reencontrado, por el futuro incierto que se abría ante ellos. Pero en medio de aquel torbellino de emociones había una certeza. Había encontrado a su hija y no la volvería a perder, nunca más. El abrazo entre padre e hija se prolongó durante varios minutos, un abrazo que intentaba sanar años de ausencia, de silencios, de preguntas sin respuesta. Sofía, acurrucada en el regazo de aquel hombre que acababa de revelarse como su padre, sentía una mezcla de emociones que la desbordaban: la alegría del reencuentro, la tristeza por su madre ausente, la confusión ante una realidad que superaba cualquier fantasía que hubiera podido imaginar. Pero por encima de todo, sentía una extraña sensación de paz, de pertenencia. Había encontrado a su papá. La promesa de su madre, finalmente, se había cumplido. Alejandro, por su parte, aferraba a Sofía como si fuera el tesoro más valioso del mundo, como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. Cada sollozo de la niña era una nueva puñalada en su conciencia, un recordatorio de su abandono, de su cobardía. Pero también sentía una gratitud inmensa, una segunda oportunidad que la vida, de la manera más inesperada, le estaba ofreciendo. Tenía una hija maravillosa, fruto del amor que una vez había despreciado y perdido. Y ahora tenía la oportunidad de redimirse, de intentar ser el padre que Sofía merecía. Cuando finalmente se separaron un poco, Alejandro miró a Sofía a los ojos, sus propias lágrimas aún brillando en sus mejillas. mi pequeña Sofía», susurró acariciándole el cabello con una ternura que lo sorprendió a sí mismo. Perdóname por todos estos años de ausencia, por todo el sufrimiento que mi cobardía te ha causado a ti y a tu madre. No hay día que no me arrepienta de haberme alejado de Laura. Y ahora que sé de ti, no puedo expresar con palabras el dolor y la vergüenza que siento». Sofía lo miró con sus grandes ojos, en los que ya no había miedo, solo una comprensión y una madurez impropias de su edad. «Mi mamá, ella nunca te olvidó, papá», dijo en voz baja. «Siempre me hablaba de ti, decía que eras bueno, valiente, y que algún día volverías». Las palabras de Sofía fueron como un bálsamo para el alma herida de Alejandro. Laura no lo había odiado. Había mantenido viva su memoria en el corazón de su hija. Y eso, de alguna manera, hacía que el peso de su culpa fuera un poco menos insoportable. «Tu mamá era una mujer maravillosa, Sofía», dijo él, con la voz quebrada. «La mujer más buena, más fuerte, más hermosa que he conocido. Y yo no supe valorarla. No supe estar a la altura de su amor». Se hizo un silencio cargado de recuerdos, de emociones. Luego, Alejandro tomó una decisión. «A partir de hoy, Sofía», dijo con una firmeza renovada, «todo va a cambiar. No volverás a estar sola. No volverás a pasar necesidades. Yo me encargaré de ti. Te daré todo lo que no has tenido. Un hogar, una familia, educación, oportunidades. Todo lo que una hija merece de su padre». Sofía lo miró con una mezcla de asombro y gratitud. «¿De verdad, papá?» «De verdad, mi amor», confirmó él con una sonrisa temblorosa. «Nos mudaremos a esta casa. Esta será tu casa. Tendrás tu propia habitación, tus juguetes, tus libros. Irás a la mejor escuela. Y yo intentaré ser el mejor padre del mundo para ti, aunque sé que tengo mucho que aprender y mucho que compensar». La noticia de que Sofía se quedaría a vivir con él, de que tendría una nueva vida, se esparció rápidamente por la mansión. Ramón, el fiel asistente de Alejandro, se encargó de preparar una habitación para la niña, llenándola de todo lo que una pequeña de su edad podría desear. El personal de la casa,
Al principio, sorprendido por la repentina aparición de aquella niña y la transformación de su jefe, pronto comenzó a tratar a Sofía con cariño y respeto. Veían en ella la luz que había vuelto a iluminar la vida de don Alejandro. Los primeros días no fueron fáciles. Sofía tuvo que adaptarse a un mundo completamente nuevo, un mundo de lujos y comodidades que nunca había conocido. Echaba de menos a su abuela, que seguía viviendo en el barrio humilde, aunque Alejandro se había encargado de que no le faltara nada y de que recibiera la mejor atención médica. Pero la presencia constante de su padre, su cariño, su dedicación, la ayudaron a superar la timidez y la extrañeza inicial. Alejandro, por su parte, se volcó en su nueva paternidad con una entrega total. Canceló viajes de negocios, redujo sus horas en la oficina, dedicó cada momento libre a estar con Sofía. Aprendió a peinarla, a leerle cuentos antes de dormir, a ayudarla con sus primeras tareas escolares, porque sí, Sofía comenzó a ir a la escuela, una de las mejores de la ciudad, donde, a pesar de su timidez inicial, pronto comenzó a destacar por su inteligencia y su dulzura. Descubrió en Sofía a una niña maravillosa, curiosa, inteligente, sensible, con un corazón enorme y una capacidad de amar que lo asombraba. Veía en ella los mejores rasgos de Laura, pero también una fortaleza y una resiliencia que eran suyas propias, forjadas en la dureza de la vida que le había tocado vivir. Juntos, comenzaron a construir una relación padre-hija que había estado truncada durante 7 largos años. Hablaban mucho. Sofía le contaba de su vida con su madre, de sus recuerdos, de sus miedos, de sus sueños. Y Alejandro la escuchaba con atención, conmovido por su inocencia, por su sabiduría infantil. Él, a su vez, le hablaba de Laura, de cómo se conocieron, de lo mucho que la había amado, de sus propios errores y arrepentimientos. No le ocultaba nada, porque sentía que Sofía merecía conocer toda la verdad. También visitaban a la abuela de Sofía con frecuencia. Alejandro se encargó de que la anciana tuviera una vida cómoda y digna, agradecido por haber cuidado de su hija durante todos esos años. La abuela, al principio un poco recelosa con aquel millonario que había aparecido de repente en sus vidas, pronto comprendió que sus intenciones eran sinceras y que amaba a Sofía con todo su corazón, y se alegró de ver a su nieta feliz, segura, con un futuro lleno de promesas. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. La noticia de que Alejandro de Alba tenía una hija secreta, una niña que había vivido en la pobreza durante años, causó un gran revuelo en los círculos sociales y empresariales en los que él se movía. Hubo cuchicheos, miradas de soslayo, juicios velados. Algunos lo criticaban por su irresponsabilidad pasada, otros lo veían con una mezcla de envidia y desdén. Su propia familia, sus hermanos y sobrinos, que siempre habían codiciado su fortuna y su posición, recibieron la noticia con hostilidad mal disimulada. Veían en Sofía una amenaza a sus propias expectativas de herencia, una intrusa en su mundo de privilegios. Alejandro tuvo que enfrentar muchas situaciones incómodas, muchas preguntas impertinentes, pero por primera vez en su vida no le importaba lo que dijeran los demás. Su única prioridad era Sofía, su felicidad, su bienestar. Se enfrentó a su familia con una firmeza que los sorprendió, dejando claro que Sofía era su hija, su heredera, y que cualquiera que no la aceptara no tendría cabida en su vida. También tuvo que lidiar con sus propios fantasmas, con la culpa que lo atormentaba cada vez que miraba a Sofía y veía en ella el reflejo de Laura. A veces, por las noches, se despertaba con pesadillas, reviviendo el momento en que había abandonado a Laura, la imagen de su rostro suplicante, el sonido de sus propias palabras crueles y egoístas. Sabía que nunca podría perdonarse del todo por aquello, pero también sabía que la única forma de honrar la memoria de Laura era siendo el mejor padre posible para Sofía. Un día, mientras ordenaba unos viejos papeles en su despacho, encontró una caja llena de cartas y fotografías de Laura, cartas que ella le había escrito durante su noviazgo, llenas de amor, de sueños, de promesas, y fotografías de ambos, jóvenes, sonrientes, enamorados. El dolor lo golpeó con una fuerza renovada. Se sentó en su sillón y lloró en silencio, abrazado a aquellos recuerdos de un amor perdido,
de una felicidad que él mismo había destruido. Sofía, que pasaba por allí, lo vio llorar y se acercó con cautela. «¿Estás bien, papá?», le preguntó, su vocecita llena de preocupación. Alejandro la miró, sus ojos empañados por las lágrimas. Le mostró la caja. Son recuerdos de tu mamá, mi amor. Cartas, fotos». Sofía se sentó a su lado y comenzó a mirar las fotografías con curiosidad. Vio a su madre joven, radiante, feliz, y vio a su padre, también joven, con una mirada llena de amor. «Era muy bonita mi mamá», dijo Sofía con una sonrisa triste. «Sí, lo era», respondió Alejandro con la voz quebrada, «y te quería más que a nada en el mundo, igual que yo te quiero a ti». Sofía lo abrazó con fuerza. «Yo también te quiero mucho, papá. Y sé que mamá también te quería, y que estaría muy feliz de vernos juntos ahora». Las palabras de Sofía, tan sencillas, tan llenas de una sabiduría infantil, fueron un consuelo para el alma atormentada de Alejandro. Se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía construir un futuro diferente para su hija, un futuro lleno de amor, de oportunidades, de felicidad. Un futuro donde la memoria de Laura seguiría viva, no como un reproche, sino como una inspiración. Decidió crear una fundación con el nombre de Laura, una fundación dedicada a ayudar a madres solteras y a niños en situación de vulnerabilidad, para que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo que Laura había sufrido, para que ningún otro niño tuviera que esperar solo en un aeropuerto, aferrado a una fotografía y a una promesa. Sofía se entusiasmó con la idea y comenzó a participar activamente en el proyecto, aportando sus propias ideas, su propia experiencia. Juntos, padre e hija, encontraron una nueva forma de honrar la memoria de Laura, transformando su dolor en una fuerza para hacer el bien. La vida de Alejandro de Alba había dado un giro de 180 grados. El multimillonario frío y calculador se había transformado en un padre amoroso y dedicado, en un filántropo comprometido. Había encontrado un nuevo propósito en su vida, un propósito que iba más allá de la acumulación de riqueza y poder. Había encontrado la redención en los ojos de su hija, en el legado de amor de la mujer a la que nunca había dejado de amar. Y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, sabía que mientras tuviera a Sofía a su lado, podría enfrentar cualquier desafío, cualquier tormenta, porque había aprendido, de la manera más dura pero también más hermosa, que el amor verdadero es la única fuerza capaz de sanar las heridas más profundas y de transformar la oscuridad en luz. Los años que siguieron fueron testigos de una transformación que nadie, ni siquiera el propio Alejandro, hubiera podido prever en su totalidad. La Fundación Laura, concebida en un momento de dolor y arrepentimiento, se convirtió en un faro de esperanza para innumerables familias. Con la visión empresarial de Alejandro y el corazón compasivo de Sofía, la fundación creció exponencialmente, implementando programas de apoyo educativo, atención médica, capacitación laboral y vivienda para madres solteras y niños en riesgo. Sofía, a medida que crecía, se involucraba cada vez más activamente, no solo como la hija del fundador, sino como una joven con una vocación genuina por el servicio social, una voz elocuente y sensible que conectaba de manera especial con aquellos a quienes la fundación buscaba ayudar. La relación entre Alejandro y Sofía se profundizó con cada proyecto compartido, con cada desafío superado. Ya no eran solo padre e hija recuperando el tiempo perdido, eran socios, cómplices en una misión que daba un nuevo significado a sus vidas. Alejandro encontraba en la juventud y el idealismo de Sofía una fuente constante de inspiración, una energía que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de los obstáculos y las críticas que a veces enfrentaban. Y Sofía veía en su padre no solo al hombre que le había dado un hogar y una oportunidad, sino a un mentor, a un ejemplo de cómo el poder y la influencia podían ser utilizados para generar un impacto positivo en el mundo. La mansión de los de Alba, antes un símbolo de opulencia y soledad, se transformó en un lugar vibrante, a menudo lleno de las risas de los niños beneficiados por la fundación, que acudían a talleres y actividades organizadas allí. Las antiguas salas de juntas se convirtieron en aulas improvisadas, los extensos jardines en campos de juego. La abuela de Sofía,
cuya salud había mejorado notablemente gracias a los cuidados que Alejandro le proporcionó, también se convirtió en una presencia habitual, contando cuentos y compartiendo su sabiduría sencilla con los más pequeños, aportando una calidez hogareña que enriquecía aún más el ambiente. Sofía creció convirtiéndose en una joven mujer admirable, inteligente, culta, con una empatía y una fortaleza que desarmaban. Terminó sus estudios escolares con honores y, como era de esperar, decidió estudiar trabajo social en la universidad, con la firme intención de dedicar su vida profesional a la fundación que llevaba el nombre de su madre. Nunca olvidó sus orígenes humildes ni la promesa que le había hecho a su madre en aquel aeropuerto. Y cada logro, cada vida que tocaba a través de su trabajo, era un homenaje a la memoria de Laura. Alejandro, por su parte, encontró una paz y una satisfacción que nunca había conocido en sus años de implacable hombre de negocios. Delegó gran parte de la gestión de su imperio en ejecutivos de confianza, reservándose solo las decisiones estratégicas más importantes para poder dedicar la mayor parte de su tiempo y energía a la fundación y, por supuesto, a Sofía. Aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas, una cena tranquila en familia, un paseo por el parque, una conversación profunda con su hija. Descubrió que la verdadera riqueza no se medía en cifras bancarias, sino en sonrisas agradecidas, en futuros transformados, en el amor incondicional de una hija que lo había perdonado y lo había aceptado tal como era. Hubo, por supuesto, momentos difíciles. El recuerdo de Laura seguía siendo una presencia agridulce en sus vidas. A veces, en fechas señaladas o al encontrar algún objeto que le había pertenecido, el dolor volvía a aflorar, pero ya no era un dolor destructivo, sino una melancolía teñida de gratitud por el tiempo que habían compartido y por el maravilloso regalo que ella le había dejado, Sofía. La relación de Alejandro con el resto de su familia nunca volvió a ser la misma. Sus hermanos y sobrinos mantuvieron una distancia fría, resentidos por la intrusa que había llegado a cambiar sus expectativas de herencia. Pero a Alejandro ya no le importaba. Había encontrado su verdadera familia en Sofía y en la abuela, y en la extensa red de afecto que habían tejido a través de la fundación. Un día, cuando Sofía ya era una joven profesional que codirigía la Fundación Laura, con una madurez y una visión impresionantes, se celebró un evento para conmemorar el 10º aniversario de su creación. Se reunieron en la sede de la Fundación, un edificio moderno y acogedor que habían construido en un barrio necesitado. Muchas de las personas cuyas vidas habían sido tocadas por su labor, madres que habían encontrado un empleo digno, jóvenes que habían podido estudiar, niños que habían recibido atención médica y un hogar seguro. Alejandro, ya un hombre mayor con el cabello completamente cano pero con una mirada llena de vitalidad y serenidad, subió al estrado para dar unas palabras. Habló de los comienzos de la fundación, de la inspiración que había sido Laura, de la importancia de no rendirse ante la adversidad, y luego miró a Sofía, que lo observaba desde la primera fila con los ojos brillantes de emoción. «Pero nada de esto», dijo Alejandro, su voz quebrándose ligeramente, «nada de esta obra maravillosa habría sido posible sin el corazón, la inteligencia y la dedicación de una persona muy especial, una persona que llegó a mi vida como un regalo inesperado, en el momento más oscuro, y la llenó de luz. Una persona que me enseñó el verdadero significado del amor, del perdón y de la esperanza. Esa persona es mi hija, Sofía». Un aplauso cerrado y conmovido llenó la sala. Sofía se levantó y subió al estrado para abrazar a su padre, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Gracias, papá», susurró. «Gracias por creer en mí, por darme la oportunidad de honrar la memoria de mamá de esta manera, y gracias por ser el mejor padre que una hija podría desear». Más tarde, mientras recorrían las instalaciones y conversaban con los asistentes, un joven se acercó a Alejandro. Era uno de los primeros beneficiarios de la fundación, un muchacho que había vivido en la calle y que ahora era un prometedor estudiante de ingeniería. «Don Alejandro», le dijo el joven, con una mezcla de respeto y gratitud, «solo quería darle las gracias. Usted y la señorita Sofía cambiaron mi vida. Me dieron una oportunidad cuando nadie más lo hizo, y nunca lo olvidaré». Alejandro le sonrió con afecto.
El mérito es tuyo, hijo. Por tu esfuerzo y tu perseverancia. Nosotros solo te dimos un pequeño empujón. Sigue así y llegarás muy lejos. Cuando el evento terminó y la mayoría de los invitados se hubieron marchado, Alejandro y Sofía se quedaron un momento a solas, contemplando el atardecer desde una de las ventanas de la fundación. Un atardecer que, a diferencia de aquel lejano día en el aeropuerto, ya no estaba teñido de tristeza y desesperación, sino de una serena gratitud y de una profunda paz. ¿Quién lo hubiera dicho, papá?, comentó Sofía, apoyando su cabeza en el hombro de él. Aquel día en el aeropuerto, yo solo era una niña esperando un milagro, y el milagro llegó de la forma más inesperada. Alejandro la abrazó con ternura. El milagro fuiste tú, mi amor. Tú con tu fe inquebrantable, con tu corazón puro, tú me rescataste a mí. Me diste una segunda oportunidad para ser feliz, para ser un buen hombre, y ese es el mayor regalo que he recibido en mi vida. Se quedaron así, padre e hija, contemplando el horizonte, unidos por un lazo indestructible, un lazo forjado en el dolor, el arrepentimiento, el perdón y, sobre todo, en un amor inmenso que había logrado trascender las barreras del tiempo y de la adversidad. La historia de Alejandro y Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa en la ciudad, un testimonio del poder transformador del amor y de las segundas oportunidades. El multimillonario que había encontrado a su hija en un aeropuerto, aferrada a una fotografía y a una promesa, había descubierto que la verdadera fortuna no se mide en dinero ni en poder, sino en los lazos de afecto que se construyen, en las vidas que se tocan, en el legado de esperanza que se deja en el mundo. Y aunque el recuerdo de Laura siempre estaría presente, ya no era una sombra de dolor, sino una luz cálida que iluminaba el camino de un padre y una hija que habían encontrado, finalmente, su lugar en el mundo, juntos. La espera de Sofía en el aeropuerto había terminado, pero su viaje al lado de su padre apenas comenzaba, lleno de promesas, de amor y de la certeza de que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay espacio para los milagros.